100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Empecemos. Libertad en el departamento de Sucre vivió años oscuros sometidos al terror de un paramilitar, uno solo. El señor Marco Tulio Pérez Guzmán violó a casi todas las mujeres y algunas niñas. Era el amo y señor de este pueblo que vivía paralizado de miedo. Se hacía lo que él decía y todos tenían que obedecer. Así sometió y forzó familias enteras que soportaron años el abuso. Juan Roberto Vargas estuvo en libertad y habló con algunas de las víctimas que, llenas de temor, ponen la cara para contarle al país el horror que vivieron. Me dañó la vida. Yo no quisiera que estuviera vivo. Yo digo que lo castiguen para que lo que le hizo a uno que los perjudicó bastante. Porque yo no lo perdono. Lo que él me hizo, yo no lo perdono. Estas jóvenes mujeres, y al menos otras 50, son protagonistas de una historia de horror. La vivieron en su propio pueblo, un pequeño caserío a orillas del Caribe, en pleno Golfo de Morrosquillo. Ocurrió en la terrible época en la que los paramilitares se paseaban como Pedro por su casa por muchos pueblos de la costa caribe colombiana. Esa historia, la de las masacres, las torturas y desapariciones, el país ya la conoce. Pero la que hasta ahora ha estado oculta y que actualmente es una de las más importantes batallas de la justicia, está aquí, en este lugar. Su nombre, Libertad. Triste paradoja que se llame así, porque lo único que no tuvieron durante años los habitantes de este corregimiento de San Onofre, Sucre, fue eso, libertad. Es que él se tomó todo el pueblo. No podía salir. Él era la autoridad. Del hombre que hablan es este, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, considerado como uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de Sucre y Córdoba. Hizo parte del bloque Montes de María de las autodefensas que comandaban alias Cadena y alias Jorge 40. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, al igual que en nuestros programas anteriores, vamos a conversar sobre uno de los delitos más representativos a lo largo de la historia del conflicto colombiano, el delito de la violencia sexual. Escuchábamos al inicio del programa un reportaje del programa Los Informantes, que hacía referencia al corregimiento de La Libertad en Sucre, en donde la violencia sexual fue un hecho recurrente a manos de los paramilitares. Para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña la historiadora Cindy Borrero Velázquez. Ella es historiadora de la Universidad de Antioquia y además es especialista en cultura política y derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y es una gran conocedora de los problemas y los temas relacionados con el asunto de género y específicamente el relacionado con el de la violencia sexual. Tenemos también en la mesa al profesor e historiador Iván Ríos y quien les habla, Mauricio Montoya. Vamos a entrar entonces en materia sobre este tema que hemos anunciado y con la bienvenida a Cindy, queremos iniciar preguntándonos un poco sobre lo que significa en términos de cifras y sobre todo a nivel internacional un delito como el de la violencia sexual. Este es un tema muy importante además porque tiene que ver con un tema fundamental y es hablar que la violencia en el marco de un conflicto armado no solamente pasa por la confrontación entre dos bandos, sino que reconocer la violencia sexual también implica una reinterpretación de este fenómeno en el marco además de la reconstrucción de la memoria histórica. En términos de cifras, el pasado 25 de mayo se conmemoró el Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en Colombia y allí salió un informe de la Unidad de Víctimas que habla que 26.543 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 1985 en el marco del conflicto armado.
Eso sin contar las mujeres que no denunciaron, pero también hay que entender algo, y es que este fenómeno no solamente hace parte, digamos, de todo lo que ha sido, digamos, objeto de las mujeres, sino que también incluye a niños, niñas y hombres en el marco de la violencia sexual en el conflicto armado. Y a la luz de lo que uno hace un análisis frente a lo que ha significado analizar la violencia sexual en los conflictos en el mundo, hay que hacer un análisis bien importante, Mauricio, Iván y a todos los oyentes. Y es que pasa, es que este fenómeno no había sido tenido en cuenta en los tribunales de verdad y justicia en diferentes casos, y hay dos que van a marcar, digamos, como la pauta para el reconocimiento de la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad, y son la guerra de Bosnia y la guerra del genocidio de Ruanda. Entonces la gente se va a preguntar, pero ¿por qué estos dos lugares? ¿Qué pasa antes? Ya se habían dado unas conferencias mundiales, veníamos de Nairobi, hay que recordar que se habían hecho unas conferencias de la mujer para precisamente los organismos internacionales hacer algo, digamos, para solucionar unas problemáticas, específicamente el tema de dependencia económica que teníamos las mujeres, el tema de reconocimientos de derechos civiles y políticos que no los teníamos todavía en gran parte del siglo XX, pero que ya había un factor que estaba llamando la atención: ¿qué pasa con las mujeres que son víctimas de la guerra? Y precisamente porque si uno va a analizar lo que son los anales de este Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, se va a encontrar que habían alrededor de 67 campos instalados durante la guerra, y eran campos de concentración para violación de mujeres. Y esto lo denuncia la Asociación de Mujeres Víctimas de la Guerra, que habla precisamente cómo venía dándose un patrón sistemático de violación de mujeres, pero también de hombres y niñas mayores de 10 años por parte de policías y militares serbios, que forzaban a estas mujeres además a tener hijos, como un tema también de segregación racial. ¿Qué pasa también con Ruanda? Ruanda es uno de los casos más aberrantes. Entre 200.000 mujeres y 500.000 mujeres fueron violadas durante esta guerra, este genocidio, pero ya tiene una connotación muy especial, y es que más de 800 mujeres fueron infectadas con VIH. De manera además intencionada, como una forma reiterada de seguir marcando el cuerpo de las mujeres. Entonces, hablar de cifras, si bien es muy importante, también todo este asunto hay que pasarlo por una serie de análisis precisamente de qué significa la violencia, cuál es también la relación con dos conceptos básicos: poder, guerra, pero también reconstrucción de la memoria histórica. Cindy, frente a todo ese panorama que muy bien nos mostrás con las cifras, con los casos, ¿qué ha hecho el mundo? Hablemos un poco de esas leyes o normas a nivel internacional que buscan de alguna manera proteger a las mujeres de este tipo de violencia, y sobre todo porque no podemos olvidar que hoy por hoy pues la violencia sexual es un delito de lesa humanidad que incluso no prescribe, y que además pues tiene la particularidad que en los conflictos del mundo pues no puede ser indultado. ¿Qué ha hecho el mundo frente a este tema, Cindy? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque además permite, digamos, visibilizar también lo que ha sido la incompetencia de muchos organismos multilaterales a nivel internacional frente a este acto de guerra tan cruel, además con el cuerpo de las mujeres, y también, como lo dije, de hombres y de niños y niñas. Y tan solo hasta el 2000 se aprobó una resolución del Consejo de Seguridad que establecía precisamente que la violencia sexual debía considerarse como un crimen de lesa humanidad. O sea, estamos hablando del 2000, hace 19 años apenas se reconoce la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad que afecta a las mujeres. Antes, ¿qué se decía? Es que la violencia sexual en el marco de los conflictos era un acto contra el honor o el pudor. Y eso, la verdad, era una cosa que casi, digamos, caricaturesca, que además era una afrenta contra las mujeres, porque además no se reconocía que cuando hablamos de violencia sexual, y esto es bien importante, no es solamente el acto de penetración. O sea, aquí estamos hablando de una serie sistemática de elementos que además son bien importantes. Está la esclavitud sexual, está el embarazo forzado, está la mutilación genital también como una forma de marcar el cuerpo de las mujeres, y que entonces el Consejo de Seguridad de la ONU, el 31 de octubre del 2000, da una declaración pertinente, además recordando unos elementos de Beijing, que es, digamos, la conferencia más importante en el tema de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Por qué? Porque solo hasta 1995 vamos a hablar entonces de derechos sexuales y reproductivos, comprendiendo que antes estábamos hablando de derechos civiles y políticos, ¿cierto?
Entonces, esta resolución del Consejo de Seguridad es muy importante porque va a permitir entonces que los gobiernos de ahí en adelante, digamos, tomen unos planes de acción que tienen que llegar a sus instancias nacionales para el reconocimiento entonces de este tema dentro del marco de los conflictos armados. Y va a ser muy importante incluso para Colombia porque, mira, si hablamos del 2000 ya teníamos un historial de guerra en nuestro país, aunque la ley de víctimas establece que desde 1985 en adelante es que vienen las reparaciones integrales. Entonces, digamos, la hoja de ruta la marca esta resolución que es la 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU. Cindy, ¿por qué la violencia sexual en los conflictos? Digamos que ya es una pregunta no tan legal, sino un poco más humana, y sobre todo porque hay un término que a mí siempre me ha causado mucho escozor, que es decir que las mujeres en los conflictos son un botín de guerra. Bueno, esa pregunta, digamos, es como la que más nos hacemos en estos últimos años, las mujeres que hacemos parte de los procesos sociales, pero digamos que también desde la academia se ha venido haciendo una reinterpretación de ese fenómeno. Y a manera personal, lo que he vivido, lo que he podido investigar, eso también nos lleva a pensar algo histórico muy importante, y es, digamos, todas estas acciones contra el cuerpo de la mujer también determinan cuál es el grado de avance cultural de una sociedad. Y en ese sentido no es en vano que hoy, digamos, este año celebramos 200 años de la independencia de Colombia a partir de la batalla de Boyacá. ¿Qué pasa? Gran parte del legado de las democracias modernas le adjudicaron un papel a la mujer de subordinación. Es decir, ni siquiera teníamos derechos civiles y políticos cuando se da la Revolución Francesa. Incluso a Olimpia Gouges le cuesta la guillotina hacer una declaración alterna que fue los derechos de las mujeres, de la mujer y la ciudadana. Entonces, digamos que ahí hay un marco histórico importante que analizar, ¿cierto? ¿Cuál es el papel que cumplimos las mujeres con la llegada de las democracias modernas? Y cómo eso también impuso, digamos, unas costumbres o unas formas de relacionarnos y también de legitimar unos comportamientos masculinos sobre las mujeres. Porque no es en vano entonces que como esa mujer no tiene derechos, como esa mujer no tiene, digamos, la potestad para participar en la palestra pública, por ende es un sujeto que no tiene derechos y que no tiene, digamos, la condición para reclamar si hay alguna vejación contra su cuerpo. ¿Qué decimos? Es que ese tema de la violencia sexual contra las mujeres también entonces nos está mostrando el país en el que estamos. O sea, una Colombia profundamente machista, una Colombia profundamente atrasada, donde las mujeres están simplemente para quedarse en las labores del cuidado además no remunerado, que es bien importante y que terminan cumpliendo, digamos, dos funciones básicas. Una, la función reproductiva, y dos, las labores de abastecimiento, es decir, de hacer los alimentos y de tener la ropa también bien para, digamos, cualquiera de los bandos en el conflicto. Entonces, este tema de hablar de la mujer como un botín de guerra no solo pasa también por reconocer, digamos, las marcas que se dejan implícitamente en el cuerpo, sino también el legado cultural con el que hemos, digamos, cargado nosotras por muchísimos años y por muchísimos siglos. El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe titulado La guerra inscrita en el cuerpo. Entre los datos del informe, que tuvo como periodo de análisis 1958 y 2017, se dice que hubo 14.982 casos de violencia sexual. Hay dos datos muy particulares en ese informe y se dice que de esos 14.982 casos, 1.197 tuvieron como víctimas a mujeres afro, 164 a mujeres indígenas. Y en relación con los responsables, se dice que de estos casos, los paramilitares son responsables de 4.837 casos, las guerrillas de 4.722 casos, los agentes del Estado 206 casos y, sin determinar el actor o el responsable, 3.973 casos. Vamos a escuchar la declaración de algunos expertos en relación con la publicación de este informe. La violencia sexual de que fueron víctimas las mujeres indígenas y afrocolombianas en el marco del conflicto armado fue exacerbada, según lo relata el informe del Centro de Memoria Histórica La guerra inscrita en el cuerpo. Son territorios en donde se disputa el conflicto armado, pero también porque hay como unos imaginarios, herencia colonial, que asumen que los cuerpos de las mujeres indígenas y afrocolombianas están disponibles. Contra las mujeres afro, los armados se otorgaban un derecho, que el informe califica como racismo estructural. Hay una hipersexualización de los cuerpos de las mujeres negras y particularmente de las adolescentes, que genera una violencia, en muchos casos justificada por los actores armados. Ninguna de las minorías escapó de los ataques y la diferencia no era respetada por los actores armados.
Las mujeres víctimas de violencia sexual expresaron su dolor durante el lanzamiento del informe. Se den de cuenta que víctimas de abuso sí los hay, que el abuso sí existe en Colombia. Darle una voz de alivio a las demás mujeres para que se den cuenta de que no están solas y que sí uno puede realmente dejar como los miedos a un lado y hablar. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Escuchábamos ahí entonces esta declaración y un poco hacía mella a lo que ya la profesora Cindy venía comentando anteriormente sobre las marcas que quedan en el cuerpo en relación con la violencia sexual. Profesora Cindy, usted ya nos está haciendo un diagnóstico de esos casos de violencia sexual en la historia mundial, siguiéndole el rastro a ese comportamiento atípico alrededor de los conflictos. ¿Qué podríamos decir de esas expresiones de violencia sexual en un antecedente más lejano, siglo XIX y un poco más cercano, mediados del siglo XX? Bueno, eso es bien importante porque también se ha hablado de que, digamos, la violencia sexual ha sido, o sea, tiene que enmarcarse dentro de las condiciones históricas de su tiempo. Sin embargo, uno sí puede, digamos, establecer unas líneas de continuidad en todo lo que es este fenómeno, por lo que ya había manifestado, o sea, la división de las sociedades en cuanto al tema de género ha marcado unas relaciones históricas que han formado precisamente todo el tema de los estereotipos y las formas de relacionarnos. En el siglo XIX, en el marco, por ejemplo, de los procesos de independencia, las mujeres, si uno va a entrar a hablar de este tema, pues eran capturadas más que todo como una mano de obra y sobre todo para que ellas se dedicaran específicamente al abastecimiento, es decir, para que estuvieran relegadas a organizar los uniformes y a alimentarlos. Pero si hablamos de la violencia en el siglo XX, pues ya estamos hablando también de unas condiciones que enfatizaron en algo y que, todo lo que se recoge de la guerra de la Yugoslavia es fundamental, y es todo lo de el tema de la reproducción. Es que es una cosa bien importante que hay que ponerle muchísimo cuidado y que incluso tiene mucha relación con el conflicto armado en Colombia, y es como entonces también se castiga a la mujer a ser madre, digamos, de un bando contrario, y que esto va a ser muy importante, como lo mencionaban también con las cifras, para entender quiénes son los que han violentado más a las mujeres en Colombia. Pues que también pasa no por decir que unos fueron más y otros menos, digamos, esto es un fenómeno muy, muy delicado que no, en términos de cifra, no puede dejar a un lado a quienes también fueron parte activa. Y por ejemplo es muy desgarrador porque hace parte de una discusión que se centra mucho con lo que se está dando en América Latina frente al aborto, y es también cómo las mujeres en medio del conflicto armado terminaban siendo obligadas a tener hijos, ¿cierto? Entonces, de un jefe paramilitar, de un jefe guerrillero, incluso muchas fueron violadas por sus propios hermanos, por sus propios padres, por presión de estos actores de los otros grupos. Entonces, digamos que hay unas líneas de continuidad bien importantes, digamos, que analizar, pero sí las formas varían porque también hacen parte, digamos, de esas condiciones históricas propias de los tiempos. Podríamos encontrar, digamos, continuidades o rupturas de esos rasgos que ya nos está describiendo, profesora Borrero, en la violencia de la década del 80 y la actualidad. Bueno, la década del 80 termina siendo además una década bien complicada para lo que es la historia del país. Hay unas historias demasiado desgarradoras frente a lo que fue, digamos, todo el tema de atravesar esta violencia sexual por el cuerpo de las mujeres. Pero yo sí reitero un punto, y es que en el marco del conflicto armado colombiano hay unas continuidades muy claras. Entonces voy a hablar precisamente del abuso sexual, de la violencia sexual, de la esclavitud sexual, de la mutilación sexual, como prácticas reiteradas en estos tres grupos. Cuando hablo de tres grupos estoy hablando de los tres bandos, de los paramilitares, de los grupos guerrilleros y de las fuerzas militares. Hay unos comportamientos sistemáticos que aun cuando hay unas rupturas, siguen presentándose las mismas acciones en los territorios, y por ejemplo, lo que mencionaba el profesor Mauricio frente al informe que da el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tienen uno de los trabajos más completos en cuanto a la perspectiva de género en el marco del conflicto armado, señala además unos informes muy detallados sobre lo que fue la violencia sexual en el Caribe colombiano, con unas masacres muy puntuales que permiten también ver cómo
estos grupos irrumpieron en la cotidianidad de los grupos indígenas, que además presenta, digamos, una serie de elementos bien importantes que analizar ahí por toda la connotación que tienen los indígenas con su territorio, con su cuerpo y con su cosmogonía. Encontramos, profesora, de acuerdo a lo que usted nos dice, que hay unas continuidades, digamos, unas prácticas constantes, y nuestra legislación está hecha con base a la costumbre hace ley, el derecho consuetudinario. Nosotros, ¿qué marco normativo encontramos entonces frente a estos delitos en particular en nuestra legislación colombiana? Bueno, hay que decir que en Colombia ha sido poco lo que se ha avanzado en términos jurídicos para el reconocimiento de este tipo de violencia, pero además para hacer un uso efectivo de este tipo de instancias. Hay una ley, que es la ley 1257 del 2008, que habla todo lo que tiene que ver con la ley de violencia contra la mujer, porque además no se circunscribe simplemente al hecho de que las víctimas de violencia sexual son las del conflicto armado, ¿cierto? Como una salvedad ahí. ¿Qué pasa? Colombia firma todos los tratados internacionales, todos los ha firmado, todos los de la ONU, siempre está de primera, pero a la hora de la implementación y el desarrollo de políticas positivas enfatizadas en solucionar este tipo de problemáticas, siempre somos los últimos. Si bien hay una ley, que es la 1257 del 2008, no hay instancias efectivas para el reconocimiento de estos derechos que han sido violentados. ¿Y qué pasa? A muchas mujeres les da muchísimo miedo denunciar. O sea, estamos hablando de que son 26.543 mujeres las que han denunciado violencia sexual en el marco del conflicto armado. Sin embargo, se sabe que la cifra puede ser muchísimo más grande, porque hay un estigma entre, digamos, si una mujer denuncia que fue víctima de violencia sexual en un municipio, eso le trae una carga además moral de señalamiento frente a la gente que conforma su comunidad. Entonces, hablar de medidas efectivas en Colombia es lamentable, porque además no hay funcionarios que acompañen estos procesos jurídicos que tengan, digamos, formación en enfoque de género, y se queda entonces corto. Pues podemos tener muchísimas leyes, pero si el personal no está capacitado, lo que termina sucediendo, como lo hemos venido señalando a 10 años de la ley 1257, que además los análisis se hicieron el año pasado, digamos, en conmemoración de los 10 años, es que el cumplimiento efectivo de una ley también pasa por un proceso de formación, no solamente de los funcionarios, sino procesos de sensibilización frente a este tema de derechos sexuales reproductivos y el reconocimiento de las mujeres en un marco más amplio, es decir, que haya una tríada: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Cindy, hablemos un poco como colofón de todo este tema de las resistencias, ¿no? Porque no podemos obviar el papel que las mismas víctimas han jugado cuando de alguna manera pues no han sido reconocidas por el Estado, pero ellas han hecho una gran variedad de acciones que las permite denominar resistentes frente a este hecho. ¿Qué tenemos en relación con ese tema? Bueno, eso es muy bonito, porque por ejemplo en las comunidades que han sido más gravemente afectadas, como lo son las mujeres del Caribe colombiano, las mujeres del Pacífico, hay unos procesos de resistencia muy bonitos. Está la Ruta Pacífica de Mujeres, y hay diferentes organizaciones de mujeres que han venido haciendo un trabajo muy conciso, muy fuerte. Está CISMA Mujer, que también es una organización que hace una investigación muy importante, y que además CISMA presta asesoría jurídica a las víctimas de violencia sexual. También hay que hablar de una mujer que ha hecho un trabajo muy fuerte. No sé si recuerdan el caso de Ginette Bedoya, la periodista que fue violentada por los paramilitares en la entrevista que estaba haciendo en la cárcel, y ella saca una campaña que se llama No es hora de callar, precisamente diciéndole a las mujeres, bueno, no es hora de callar, hay que denunciar, porque además, y esto es bien importante dejarlo claro, también desde las organizaciones internacionales de mujeres se ha señalado que el 99% de los casos denunciados de violencia sexual quedan en la impunidad. Es decir, solo un 1% de todas las denuncias de violencia sexual llegan, digamos, a recibir un castigo o se les sanciona con una pena este crimen de lesa humanidad. Entonces, en Colombia hay unas organizaciones de mujeres que han hecho un trabajo muy bonito, y podemos también hablar de lo que es Medellín. En Medellín entonces tenemos a Mujeres que Crean, que es una organización que ha venido trabajando también todo este tema de reconstrucción del tejido social, porque hay que decirlo, no solamente es castigar a la persona cuando comete el acto de violencia sexual contra la mujer, sino que a la mujer también se le debe brindar un espacio, digamos, de reconstrucción interna. Esto tiene que ir con un acompañamiento psicológico, porque muchas veces lo que se ha, digamos, ha creído es que listo, tenemos unas leyes, los metemos a la cárcel, pero entonces ¿qué pasa con la mujer que fue violentada, cierto?
¿cierto? Y finalmente eso también repercute en si tiene hijos o en su círculo familiar, cómo se convierte también en un asunto de salud mental. También en Medellín está una organización que se llama Combos, que también trabaja mucho por el tema de las mujeres, y digamos que en este tema de resistencia y de propuestas de cara a la construcción de nuevos escenarios de ciudad y de país, pues hay organizaciones muy buenas, como estamos viendo con Estamos Listas, que también ha venido haciendo un trabajo muy bonito de reconocimiento de los derechos de las mujeres, con miras además y aspiraciones de poder. Con eso entonces y todas estas apreciaciones de la profesora Cindy Borrero, terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a la profesora que nos compartió sus conocimientos, a Iván Ríos, el profesor que nos acompañó en la mesa, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes que siempre nos acompañan en este programa. Los vamos a dejar finalmente con un reportaje que hiciera el canal RCN sobre el encuentro de víctimas de violencia sexual con algunos integrantes de la Comisión de la Verdad, un encuentro realizado en Cartagena donde se escucharon testimonios y se le dio la voz a estas personas. Hasta pronto. En el claustro de la iglesia San Pedro Claver de Cartagena, cerca de 100 mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia celebraron el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual. Por medio de un conversatorio llamado Mi Cuerpo Dice la Verdad, las mujeres expresaron las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas durante el conflicto. Exigimos a los victimarios que ellos nos pidan perdón público. Nosotras como víctimas de violencia sexual queremos que sus casos lleguen a la JEP para nosotros poder saber la verdad. Según la Comisión de la Verdad, en Colombia son 25.000 víctimas de violencias sexuales identificadas entre 1985 y 2016. A través de un mural, las víctimas plasmaron sus sentimientos sobre la paz, la dignidad y el respeto hacia la mujer. A través del arte, a través de colores vivos, queremos dejar todos estos acontecimientos atrás. La Comisión de la Verdad busca esclarecer los casos de violencia sexual por medio de estos testimonios y acercar a los victimarios a que pidan perdón. Nosotros, como comisión, hacemos el esfuerzo de invitar voluntariamente a que se presenten los responsables de las cosas que acontecieron y estamos en ese trabajo. Para las mujeres, el perdón por parte de los grupos armados sería la única reparación que les devuelva la tranquilidad. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.